En el video anterior llegamos a determinar la cantidad de instrucciones que realiza el algoritmo máximo array, el cual busca el máximo elemento dentro de un arreglo sin orden. Y llegamos a expresar una función que representa cómo varía la cantidad de instrucciones en función del tamaño de la entrada, o sea, la cantidad de elementos del arreglo A representado mediante la variable n. Para demostrar cuál es la complejidad del algoritmo que intuitivamente vimos que era lineal, tenemos que encontrar alguna función g que acote a f y nos asegure que independientemente de cómo crezca n, nunca el tiempo de ejecución será mayor que el indicado por esa cota g. Hagamos algunas aclaraciones. Hablamos de tiempo de ejecución, el cual está representado por la cantidad de instrucciones que se debe realizar. Por eso el cálculo que habíamos hecho era de contar la cantidad de instrucciones. Por otro lado, decir que un comportamiento es lineal significa que si n aumenta 10 veces, la cantidad de instrucciones aumenta 10 veces. Y si n aumenta 100 veces, la cantidad de instrucciones aumenta 100 veces. Bien, con estas aclaraciones, hablemos un poco de qué significa encontrar una cota. Si vamos a hablar de una cota numérica, por ejemplo, ¿qué valor estaría acotando los elementos de este conjunto M que tenemos acá, que está conformado por los elementos 2, 5 y 6? Encontrar una cota quiere decir que encuentro un elemento que es mayor que todos ellos. Podríamos establecer mayor o igual que todos ellos. Si fuese así, entonces 6 sería una cota. Si nos quedamos con el mayor estricto, 7 sería una cota, 8 también, 50 también, todas serían cotas válidas. Pero nos querríamos quedar con la menor cota superior de los elementos del conjunto. En ese caso 6 sería la menor cota superior, que es menor o igual que todos los elementos del conjunto. Si vamos a hablar de la cota de una función, significa encontrar otra función que para todo valor de n es superior a f. Veámoslo en un gráfico. Este es el gráfico que habíamos visto previamente, donde se representa la forma de estas cuatro funciones. Si lo que queremos es encontrar una cota de la función logaritmo de n, entonces la función que está expresada en amarillo, que es la función n, acota a logaritmo de n para todo n. También lo hacen la función exponencial, que es 2 a la n, y la función polinomial, que es n al cuadrado. Ambas son cota de logaritmo de n, pero de las tres nos podemos quedar con la lineal, porque es la menor cota que tenemos para acotar logaritmo de n, y sería correcto si buscamos la menor posible. A esto nos referimos en el ejemplo 2, donde queremos acotar a f de n, que es log de n, por otra función, que en este caso es g de n, que es la función lineal. Justamente siempre que sea posible vamos a dar la cota más ajustada, que en este caso es la cota 1. Y también son cotas n al cuadrado, n al cubo, n a la n o 2 a la n. Pero tenemos que siempre saber encontrar cuál es la menor de todas ellas, que me va a servir para encontrar g de n. A lo que queremos llegar, entonces, es que determinar la complejidad computacional de un algoritmo es encontrar una medida asintótica de la misma, que nos dará una idea del comportamiento del tiempo de ejecución de dicho algoritmo en función de n, para tamaños de n lo suficientemente grandes. O sea, no es un tiempo exacto, sino es una cota de ese tiempo. La manera de formalizarlo va a ser utilizando una notación matemática que permite agrupar funciones que son similares, que son del mismo tipo, que las llamaremos familias de funciones. Para eso vamos a ver la llamada notación O grande, que justamente permite agrupar funciones que son parecidas. Por ejemplo, acá tenemos f de x igual a x más b, que es una función, la expresión de todas las funciones lineales, donde en ese caso vamos a decir que f pertenece a O de x.
La segunda, la cuadrática, donde esta es la expresión general de una función cuadrática, vamos a decir que f pertenece a una o de x cuadrado. Y así sucesivamente con x cubo, con la función lineal, la cual vamos a decir que es o de 1, y la exponencial, la logarítmica, la factorial y varias otras que podrían llegar a aparecer a medida que sigamos trabajando. Veamos la lineal. ¿Qué significa una familia de funciones? ¿Sí? Veamos un gráfico que lo podamos ver un poquito más claro. Acá tenemos tres funciones, 7n menos 1, 8n y 3n más 5. Las tres son ejemplos de una familia de infinitas representaciones de la función lineal. Para tener esas infinitas representaciones es porque tendríamos combinaciones de A y B con valores reales y todos los valores que uno quisiera. Por ejemplo, A acá en este caso, en la primera, 7n menos 1, A vale 7, B vale menos 1. En el caso de la función 8n, A vale 8, B vale 0. En la 3n más 5, A vale 3, B vale 5. Bueno, y así podríamos tener infinitas formas, infinitas representaciones de la función lineal. Lo que estamos viendo ahora es la definición formal de la complejidad utilizando la notación O grande. ¿Qué es lo que tenemos en esta expresión? Decimos que f va a ser de tipo O de G, o va a pertenecer a O de G, si solo si existe un n llamado n0 y una constante c, tal es que para todo n mayor que n0, se cumple que f de n se mantiene por debajo de c por g de n. ¿Qué es n? Es el tamaño de la instancia con la que se ejecuta el algoritmo, o sea, es el tamaño de la entrada. C es una constante multiplicativa que permite hacer que g sea una cota. Ahora después veremos un ejemplo. Y n0 es el primer valor para el cual se cumple que g es cota de f. Miremos este gráfico para entender un poco más esta definición. Lo que se está buscando es ver si f1 es cota, si f2 es cota de f1. Mirando este gráfico, lo que estamos viendo es que en algunos momentos f2 supera f1, en otros momentos no la supera, por lo cual tendríamos que encontrar algún n0 a partir del cual siempre f2 sea superior a f1. Como vemos, si tomamos, 2, por ejemplo, no sirve porque a partir de ahí f2 es cota, pero después llega un momento donde es menor que f1, por lo cual no podemos decir que para todo n se cumple. Recién para n0, si tomamos un n0 igual a 7, recién ahí, a partir de ese valor, sí podemos ver y asegurar que f2 se mantiene por encima de f1. Por lo cual, nuestro n0 sería 7 y simplemente f2 es mayor que f1 sin necesidad de aumentarlo con una constante multiplicativa. La constante multiplicativa c en este caso sería 1. Veamos ahora otro ejemplo, que es el mismo que el del máximo array que habíamos analizado antes, su cantidad de instrucciones. Recordemos que había dado que era una función tn con esta expresión, 8n menos 2. Ahora, queremos acotarla de tal manera de determinar a qué familia de O pertenece. Lo que hacemos es decir, bueno, si esto es 8n menos 2, lo que hago es una conjetura. ¿Qué puede estar superando a 8n menos 2? Podría ser 8n, pero bueno, acá vamos a hacer el ejemplo tomando 9n. ¿Sí? Vamos a decir que 8n menos 2 está acotada por 9n. Y buscamos un n0, que a partir del cual esto sea así, que 9n supere a 8n menos 2. En realidad, ya sea 8n, 9n, lo que vamos a tener es que la supera a partir de n igual 1. No tenemos menores valores de n. Recuerden que n es la cantidad de datos con el que estamos trabajando. En este caso, la cantidad de elementos del arreglo. Por lo cual, menos de 1 no vamos a tener.
nuestro candidato n0 es 1. Y si vamos a usar la función 9n para acotarla, entonces c es 9. Como vemos, acá se ve gráficamente, también lo podríamos representar en una tabla, pero 9n crece sucesivamente y siempre acota a 8n menos 2, que acá tiene que decir 8n menos 2, no 8n menos 3. Y nunca se van a cruzar, nunca va a ser esta más chica que esta otra, ¿sí? Nunca 9n va a ser más chica que 8n menos 2. Por lo cual, lo que podemos decir es que está acotada por 9n. Si está acotada por 9n, cuando el 9 es la c y n es la función g, entonces lo que hemos demostrado es que pertenece a O de n, porque g es n. Entonces, esta notación O, que nos permite especificar una cota superior de un algoritmo, lo que nos dice es que f de n es O de g de n, o sea que la tasa de crecimiento de f nunca va a superar a la tasa de crecimiento de g. Esta notación O, que clasifica estas familias de funciones, son conjuntos que no son disjuntos, o sea que si yo hablo de funciones que son O de n, o sea, son familias de lineales, va a estar contenida en aquella familia de funciones cuadráticas y a su vez en las cúbicas y a su vez en las exponenciales, de manera que yo puedo decir que si una función f pertenece a O de n, también sería válido decir que pertenece a O de n cubo. Pero lo que vamos a hacer es quedarnos con la menor de estas cotas, ¿sí? Por eso, si es O de n, si es una función lineal, vamos a decir que pertenece a O de n. Y si es una función cuadrática, nos vamos a quedar con la menor de las familias, o sea, vamos a decir que pertenece a O de n cuadrado. Vamos a continuar con estos conceptos y con este material en el próximo video.